Desde la antigüedad, la humanidad ha soñado con alcanzar los cielos. Pero ¿qué pasaría si esa ambición ya hubiera sido truncada por el propio Creador? La Torre de Babel es una de las historias más intrigantes de la Biblia, llena de misterio, fe y un evento que cambió para siempre la forma en que nos comunicamos. ¿Pudo realmente existir esta grandiosa construcción? ¿Quiénes fueron sus verdaderos constructores? Y lo más importante, ¿cuál fue el propósito de Dios al confundir las lenguas de la humanidad? Hoy profundizaremos en las Escrituras y la historia para descubrir los secretos detrás de este enigma bíblico. Quédate con nosotros en nuestro nuevo vídeo en nuestro canal María, la Madre del Hijo de Dios, y descubre la verdad sobre la Torre de Babel. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal, activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Hay verdades sobre la Torre de Babel. ¿Quién construyó la Torre de Babel y dónde estaba ubicada? ¿Mito o verdad? ¿Realmente existió la Torre de Babel? ¿O es simplemente una historia inventada por pueblos antiguos con el objetivo de adoctrinar a la civilización? Esta y otras curiosidades son las que vamos a ver a continuación. Sin duda, la historia de la Torre de Babel es una de las narraciones antiguas que ha resistido la prueba del tiempo entre las más diversas creencias y culturas alrededor del mundo. Contada en el libro del Génesis, en la Santa Biblia, se narra la historia del surgimiento de las diferentes lenguas habladas por los seres humanos. Los historiadores entienden que la Torre de Babel es un mito fundacional, ya que proporciona una explicación de por qué existen tantos idiomas en todo el planeta. La historia comienza poco después del famoso diluvio al que resistieron Noé y sus descendientes, por supuesto, en su arca. Un grupo de personas se instaló en un lugar determinado y decidieron crear allí una ciudad, en la que construyeron la torre que los llevaría al cielo. El objetivo de esta construcción era evitar la dispersión de la gente y hacer famosa la torre. Pero, como dicen, el problema de la humanidad son los seres humanos. Y aún con el objetivo común de alcanzar lo divino, ese grupo logró despertar la furia de Dios. No del todo satisfecho con lo que encontró, Dios decidió intervenir en la situación y terminó creando una gran confusión entre la humanidad al hacer que la gente comenzara a comunicarse en diferentes idiomas. La aparición de estos lenguajes provocó que la construcción se interrumpiera, pues el ser humano ya no los comprendía. Esto provocó que la gente se dispersara y se dirigiera cada uno a un rincón diferente del mundo. La expresión Torre de Babel no aparece explícitamente en el Antiguo Testamento, sin embargo fue el nombre que se hizo más conocido para referirse a la torre de la ciudad de Babel. Al analizar los significados de la expresión, la palabra torre significa atalaya, mientras que la palabra Babel proviene de Babel, que significa puerta de Dios, al combinar el acadio bar con el hebreo el. Por otro lado, también es posible hacer un análisis etimológico de la palabra, siguiendo una raíz hebrea muy similar que significa confusión y mezcla, y que tiene relaciones fonéticas con la palabra Babel. Culturalmente, la palabra Babel pasó a ser sinónimo del lugar del juicio de Dios, donde se produjo la confusión de lenguas y el inicio de las diferencias lingüísticas. Después del diluvio, Dios ordenó a los hombres dispersarse y poblar la tierra, pero, contrariamente a la voluntad divina, aquellos pueblos prefirieron unirse, construyendo una ciudad en la llanura de Sinar, que llegó a ser conocida como la ciudad de Babel. Es la primera ciudad mencionada en la Biblia después del diluvio, y tiempo después, la región donde se construyó la ciudad de Babel se convirtió en la famosa Babilonia. Según los escritos bíblicos, la ciudad de Babel fue fundada por Nimrod, uno de los descendientes de Cam, hijo de Noé. Nimrod también fue el responsable de fundar las ciudades de Erech, Akkad y Calné. Durante sus viajes, al llegar a Siria, Nimrod construyó otras ciudades, entre ellas Nínive. Según la historia bíblica, Babel fue la primera sede del gobierno de Nimrod, donde comenzó su reino,
y con el objetivo de fortificar la ciudad, los habitantes de Babel comenzaron a construir una torre. Hace muchos siglos, al menos 2500 años, comenzó a registrarse un capítulo importante en la historia de la humanidad. Fue el momento en el que la narrativa de Dios y su relación con los seres humanos comenzó a tomar forma a través de las palabras de los hombres. En un proceso de transmisión oral, que luego fue condensado y registrado en lo que hoy se considera el libro más central e influyente del cristianismo, la Santa Biblia. Este antiguo registro, con sus textos cuidadosamente garabateados en hojas de papiro que abarcan milenios, representa una obra literaria única. La Biblia se escribió a lo largo de un período de tiempo extraordinariamente largo, que abarcó siglos y abarcó las contribuciones de 40 personas, cuyas experiencias y percepciones se extendieron desde el 1500 a.C. hasta el 450 a.C. La tradición que rodea a los evangelios bíblicos sugiere que los autores fueron figuras excepcionales, tocadas por la mano divina e iluminadas por una comprensión trascendente. Estas historias, que forman el núcleo de la Biblia, no son simplemente narraciones aisladas, son el resultado del cruce de leyendas y mitos que florecieron en la región, conocida como la Tierra de Canaán. Este vasto territorio incluye las tierras que hoy conocemos como Líbano, Israel, Palestina, parte de Jordania, Egipto y Siria. Es de este rico crisol cultural y geográfico que tienen su origen muchas de las tramas y personajes bíblicos. Antes de la invención revolucionaria de la imprenta en 1455, la difusión de copias de la Biblia era un proceso meticuloso que dependía de copistas expertos. Estos escribas dedicaban tiempo y esfuerzo a reproducir manualmente textos sagrados, una práctica que fue vívidamente retratada por el escritor italiano Umberto Eco en su obra maestra literaria El nombre de la rosa. Recién en el siglo XVI, el teólogo alemán Martín Lutero emprendió la traducción pionera del texto bíblico a una lengua moderna, directamente del hebreo y del griego. La importancia histórica de la Biblia es inestimable, ya que su influencia y contribución trascendieron el ámbito religioso. Desempeñó un papel fundamental en la formación y consolidación de la sociedad occidental, configurando la identidad histórica, cultural y ética, no solo de la sociedad brasileña, sino también de todo el mundo occidental y, en muchos aspectos, de la sociedad global en su conjunto. Por lo tanto, esta antigua obra continúa ejerciendo su poder para moldear e inspirar a generaciones de seres humanos a lo largo de los siglos. La historia de la Torre de Babel no se entiende como un hecho, es decir, como un acontecimiento histórico concreto. Los historiadores consideran esta narración como un mito fundacional hebreo, como era común entre diferentes pueblos de la antigüedad. El punto de partida, cuando hablamos de la Torre de Babel, es que los historiadores saben que, si existió, se trataba de un ziburat, una construcción muy importante en Mesopotamia. El ziburat fue un tipo de palacio desarrollado por los sumerios a partir del año 3000 a.C. y adoptado por otros pueblos mesopotámicos. Actualmente, a través de la arqueología, tenemos conocimiento de la existencia de decenas de ziburats. La función de esta construcción todavía es objeto de estudios entre los historiadores. Estos investigadores creen que podría centralizar la administración del lugar donde fue construido, pero que también tendría funciones religiosas al contar con templos en su interior. Estos templos, naturalmente, fueron construidos en honor a diferentes dioses, ya que el pueblo mesopotámico era politeísta. Se cree que los ziburats tenían una función cosmológica dentro de la cultura mesopotámica. Esto se debe a que el pueblo mesopotámico creía que los ziburats eran un lugar donde el cielo y la tierra se conectaban. Algunos historiadores afirman que la Torre de Babel pudo corresponder a Etemenanki, un ziburato construido en la ciudad de Babilonia, en algún momento entre el siglo XIV a.C. y el siglo XI a.C. Fue construido por los babilonios en honor a Marduk, considerado el dios creador. El historiador griego Heródoto describió Etemenanki como una torre de piedras sólidas labradas, de 200 metros de largo y ancho, con múltiples agujas apiladas.
El término Etemenanki ha sido traducido como la casa que es el fundamento del cielo y la tierra, y esta construcción tenía unos 90 metros de altura, pero no resistió la prueba del tiempo. Su asociación con la Torre de Babel, sin embargo, es solo una hipótesis planteada por un grupo de historiadores. Otro dato curioso es que los sumerios tenían un mito con un episodio similar al de la Torre de Babel. Esta historia se llamó Enmerkar y el Señor de Arata, y en ella el dios Enki intervino cambiando el lenguaje hablado por los humanos, y al hacerlo, provocando un gran desacuerdo entre ellos. Así, la historia de la Torre de Babel, envuelta en mitos y arqueología, continúa intrigando a los historiadores al ofrecer una ventana fascinante al pasado de Mesopotamia. Ahora todo el mundo tenía un idioma y un habla comunes. Cuando la gente se trasladó al este, encontraron una llanura en Sinar y se establecieron allí, y se dijeron el uno al otro, vamos a hacer ladrillos y a coserlos bien. Utilizaban ladrillos en lugar de piedra y alquitrán como mortero. Entonces dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Esto es para que podamos hacernos un nombre, de lo contrario, seremos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que el pueblo estaba edificando. El Señor dijo, si como pueblo que habla el mismo idioma han comenzado a hacer esto, entonces nada de lo que planean hacer les será imposible. Venid, descendamos y confundamos su lengua, para que no se entiendan entre sí. Así que el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de todos. Desde allí el Señor los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11, 1, 9, 20. Pasamos ladrillos y los quemamos bien. Ahora bien, los ladrillos servían de piedra y el betún de mortero. Génesis 11, 3. Estos versículos bíblicos narran los hechos ocurridos en la llanura de Sinar, escenario donde todo ocurrió. Desde el principio hasta el final, donde la ciudad es identificada como Babel, encontramos un relato claro de los acontecimientos que se desarrollaron, probablemente en la región sur de Mesopotamia. Este paisaje histórico sirve de base para explorar, desde la perspectiva de la arqueología y quizás de la cultura y la historia del lugar, lo que pudo haber sucedido allí. Antes de adentrarnos en esta región, es fundamental responder a la siguiente pregunta. ¿Existen registros históricos que corroboren la narración bíblica de la confusión de lenguas en Babel, como se menciona en los primeros escritos mesopotámicos? En otras palabras, ¿podemos encontrar menciones de esta confusión lingüística en los libros, cartas y tablillas cuneiformes conservadas en esta región? Algunos historiadores apoyan esta posibilidad. Un ejemplo es la epopeya titulada Enmerkar y el Señor de Arata, una tablilla cuneiforme traducida por el Dr. Oliver Garlick, profesor de la Universidad de Oxford. Esta carta sumeria, compuesta en el período neosumerio, alrededor del siglo XXI a.C., describe una serie de conflictos entre Enmerkar, el rey de Arata, y el rey de Uguquaba, que corresponde a la ciudad de Uru, ubicada en lo que hoy es el sureste de Irak. Se describe a Arata como algo más distante, probablemente situado en el actual Irán, Armenia, o quizás en una ciudad ficticia creada para la historia. En esta narración, Enmerkar, cuyo nombre no aparece en la tablilla, es un rey cazador que gobernó Uru y construyó una inmensa torre. Para erigir esta torre, la tablilla relata que exigió un tributo especial de materiales preciosos al anónimo rey de Aratas. Curiosamente, cuando comparamos esta historia con la Biblia, podemos ver que Nimrod, el responsable de la construcción de la Torre de Babel, mencionado en Génesis capítulo 10, versículos 8 al 10, es descrito no solo como el probable fundador de Babel, sino también como un notable cazador delante del Señor. Siguiendo el relato de Enmerkar descubierto por la arqueología, nos damos cuenta de que incluye la construcción de la torre, y en un momento del proyecto, el rey ruega al dios Enki que restablezca la unidad lingüística de los pueblos que habitan las regiones de Shabu, Ramasi, Sumer, Akkad y la tierra de Martubi. El texto cuneiforme enfatiza la restauración de la lengua para que todos puedan adorar, Inliu, nuevamente, en una sola lengua.
Varios estudiosos han señalado desde hace tiempo la clara similitud entre esta tablilla cuneiforme y el relato bíblico de la Torre de Babel, sugiriendo que este mito sumerio puede representar el recuerdo de un acontecimiento histórico real que tuvo lugar a finales del cuarto milenio antes de Cristo, antes de la producción de la Santa Biblia. Además, antes de la publicación de la Biblia, George Smith, un respetado aseriólogo del Museo Británico de Londres, tradujo otro fragmento, más pequeño que el de Merocar pero igualmente notable. Este fragmento cuenta el derrumbe de una antigua torre que había ofendido a las deidades. La traducción de Smith revela que los dioses se sintieron ofendidos por la construcción del templo, e hicieron que su discurso fuera extraño, lo que algunos expertos interpretan como una confusión de su lenguaje y sus modismos. Nuevamente, este texto guarda una notable similitud con el relato de la Santa Biblia. Todos estos descubrimientos son fascinantes. Si el episodio bíblico fue histórico, es muy probable que ocurriera en Mesopotamia, en la misma región donde se encontraron estas tablillas. Hoy en día, esta región es parte de Irak, que también alberga los restos de la antigua Babilonia. Las llanuras bajas del sur de Babilonia todavía están plagadas de ruinas de torres monumentales que datan del tercer milenio antes de Cristo. Aunque no es posible afirmar con certeza que alguna de ellas sea la Torre de Babel, la descripción bíblica de la construcción de la torre tiene eco en la arqueología, especialmente en el uso de ladrillos cocidos en lugar de piedras y betún como mortero, debido a la falta de canteras en la región. No es casualidad que el capítulo 11 del libro del Génesis analice en detalle los materiales especiales utilizados en la construcción, como los ladrillos y el betún. Las antiguas torres, que se alzaban majestuosas en la región de Mesopotamia, estaban formadas por sólidas plataformas de ladrillo. A diferencia de las pirámides, estas torres no ocultaban tumbas ni cámaras del tesoro, aunque ocasionalmente contenían pequeñas cavidades empotradas. Los registros de la fundación de estas torres revelan que muchas de ellas comenzaron como terrazas ascendentes, elevándose a través de rampas inclinadas con escaleras exteriores y culminando en una cima que servía de santuario. Además de su función religiosa, estas estructuras, conocidas como zigurats, también servían como lugares de reunión del pueblo para evitar su dispersión por la faz de la tierra, como se menciona en una de las tablas. Esto sin duda formó la base para la formación del núcleo de una ciudad, que más tarde recibiría un nombre registrado en tablillas cuneiformes colocadas debajo de la torre. Muchas de estas inscripciones que documentaban la construcción y reparación de estos zigurats fueron finalmente descubiertas por la arqueología. Por ejemplo, Hammurabi mencionó en sus inscripciones que renovó la parte superior de la torre de un templo en Uruk, y que proporcionó diversas provisiones a los dioses Anu e Ishtar como protectores de la tierra, además de reunir a los habitantes dispersos. Hasta el día de hoy, quedan en pie en la llanura impresionantes ruinas de estas torres, como la torre de Bins Niruri, que se eleva como una masa de mampostería irregular de más de 45 metros de altura. Aunque muchas de ellas han sido tradicionalmente identificadas con la Torre de Babel, no es posible determinar cuál de ellas corresponde a la narración bíblica. Sin embargo, estos descubrimientos arqueológicos corroboran los acontecimientos registrados en Génesis. La mayoría de los expertos coinciden ahora en que la Torre de Babel mencionada en la Biblia probablemente estaba dentro de los muros de la futura gran ciudad de Babilonia. Se cree que el Zigurat de Babilonia, más tarde conocido como Etemenanki, fue el templo en ruinas de Babel. Esta es la teoría aceptada por la mayoría de los estudiosos. Sin embargo, en comparación con otras torres, como Arkekulfe y Bins Niruti, quedan pocos vestigios más allá de la sólida construcción cuadrada de sus bases. La historia del desarrollo de las torres de los templos y zigurats mesopotámicos, encontrada en la Biblia y confirmada por la arqueología, ayuda a los investigadores a comprender el entorno original de la región de la llanura de Sinar, donde sucedió todo, hasta el momento de la identificación de la ciudad como Babel.
Estos fragmentos históricos arrojan luz sobre acontecimientos que ocurrieron hace milenios en el sur de Mesopotamia. Un ejemplo notable es el Zigurat de Eridu, la torre templo más antigua jamás descubierta, datada inicialmente entre 4300 y 3500 a.C., aunque esta fecha puede ser, digamos, revisada, considerando la cronología bíblica. Esta estructura tiene 16 niveles de templos construidos debajo de ella, que reflejan diferentes épocas políticas. La práctica de preservar las ruinas de un santuario debajo de los cimientos de su sucesor, como se evidencia en Uruk, sugiere que este fenómeno también ocurrió en otros zigurats. Otras ciudades, como Mari y Nippur, también tenían zigurats superpuestos, construidos por diferentes reyes a lo largo del tiempo. Es plausible que un zigurat anterior sirviera como base para las torres posteriores. Todo esto proporciona una base sólida para estudiar el relato bíblico de la Torre de Babel a la luz de la cultura mesopotámica y la historia de las torres de los templos. La historia bíblica de la Torre de Babel, acompañada de descubrimientos arqueológicos, sugiere que la Torre de Babel mencionada en la Biblia era probablemente un zigurat construido en el sur de Mesopotamia. Esto se alinea con la importancia de los zigurats en las civilizaciones de la región, desde los inicios de la civilización urbana hasta el período neobabilónico. El relato bíblico describe la Torre de Babel como un desafío a lo divino que finalmente fue detenido por Dios, retrasando el desarrollo urbano de la potencia que se convertiría en Babel. Esta interpretación está en consonancia con la evidencia arqueológica y la historia del desarrollo de la escritura, el lenguaje y los patrones de asentamiento en Mesopotamia. El relato del capítulo 11 de Génesis probablemente describe un periodo anterior al pleno desarrollo de la urbanización, como lo sugieren los hallazgos arqueológicos. Período Uruk, aunque limitados en su uso económico básico, no estaban disponibles para documentar los detalles de este desarrollo. El período Ubaid, considerado uno de los primeros períodos de asentamiento en Mesopotamia, es particularmente intrigante, y en muchos casos revela los primeros asentamientos humanos en la región. Muchos de estos asentamientos comenzaron con la construcción de un zigurat, erigido sobre suelo virgen como hito fundacional de estas antiguas comunidades. Durante miles de años, las historias milagrosas de la Biblia fueron aceptadas como hechos concretos, sin que se cuestionara su veracidad. Pero hoy en día, la interpretación literal de estos relatos ha sido cuestionada. Muchos argumentan que estas historias tienen un significado más profundo y simbólico, con detalles que podrían considerarse exagerados. Sin embargo, existe una posibilidad intrigante de que los escritos antiguos puedan contener una precisión sorprendente. Nuestros antepasados poseían un conocimiento científico notable sobre el mundo en el que vivían. Y aquí es donde comienza nuestro viaje. La Torre de Babel era una estructura colosal que, según la Biblia, alcanzaba los cielos en su altura. Sin embargo, los constructores de esta torre desafiaron directamente la voluntad divina. Las escrituras registran que Dios, observando lo que estaba sucediendo, consideró que el plan era malo y perjudicial a largo plazo para la sociedad. Como resultado, Dios intervino, provocando que la gente comenzara a hablar diferentes idiomas y entrara en conflictos. Este desacuerdo provocó la dispersión de la gente y, como consecuencia, el derrumbe de la torre. Hoy en día, el mundo moderno está dominado por el Burj Khalifa, una estructura colosal en Dubái, de más de 820 metros de altura y 163 pisos. Es una maravilla arquitectónica y un símbolo de poder. Aquí surge la pregunta crucial. ¿Podría la ciencia demostrar que la Torre de Babel era incluso más alta de lo que se creía? Para responder a esta pregunta, hay que examinar la capacidad de construcción de los antiguos, especialmente en relación con la altura. La Torre de Babel, comparable a los modernos rascacielos, habría sido construida con ladrillos antiguos. Para determinar la altura máxima que se podría alcanzar con estos ladrillos, es fundamental evaluar su resistencia.
El análisis revela que un solo ladrillo puede soportar una carga vertical de hasta 400 veces su propio peso, lo que supone unos 2.000 kilogramos. Con esto en mente, y considerando el peso de cada ladrillo, 500 gramos, podemos calcular que se podrían apilar verticalmente hasta 4.000 ladrillos, alcanzando una altura de 150 metros. Para que os hagáis una idea, esto equivale a 5 monumentos del Cristo Redentor apilados juntos. Si bien estas pruebas demuestran que la altura de la Torre de Babel podría comprobarse científicamente, la historia nos ofrece aún más pistas. La antigua Mesopotamia, situada en los actuales Irak y Siria, conserva ruinas de antiguas estructuras llamadas zigurats, que indican que los antiguos constructores tenían conocimientos avanzados de ingeniería. Un estudio reciente sobre una piedra antigua encontrada en las ruinas de la legendaria Babilonia, ubicada en la región que hoy conocemos como Irak, hace aproximadamente un siglo, está causando gran entusiasmo entre los arqueólogos y los estudiosos de la Biblia. Este artefacto, que data del siglo VI a.C., podría arrojar luz sobre la existencia de la famosa Torre de Babel, uno de los eventos más emblemáticos registrados en el libro del Génesis. El reconocido profesor de la Universidad de Londres, Andrew George, es el responsable de sacar a la luz este fascinante descubrimiento. Analizó la piedra en detalle e identificó en ella un diseño único, que representa una torre escalonada, acompañada de una figura humana que sostiene una lanza y, usa, el distintivo sombrero cónico, una característica icónica de la cultura mesopotámica de la época. Pero, sorprendentemente, la piedra lleva una inscripción debajo de la imagen que menciona claramente Zigurat, un término que se refiere a un monumento con forma de pirámide, o incluso al templo de Babilonia, según lo interpretó el profesor George en una entrevista concedida al Smithsonian. Una interpretación cuidadosa de este artefacto único, que muestra las 7 capas distintas de la estructura, además de identificar una figura humana asociada a su construcción, apunta nada menos que al emperador Nabucodonosor II. Este raro hallazgo arqueológico no solo proporciona una impresionante representación gráfica de la Torre de Babel, sino que también revela detalles sobre el proceso de construcción de la estructura. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más intrigante es la notable correspondencia entre la narración de la piedra y la historia bíblica de la Torre de Babel, que aumenta considerablemente las sospechas del profesor George y otros investigadores involucrados en el estudio. Según el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, la Torre de Babel fue construida por los descendientes de Noé después del diluvio. La historia registra que el monumento fue erigido con el objetivo de permitir a los seres humanos comunicarse directamente con Dios. Sin embargo, el relato bíblico también afirma que la construcción de la torre se detuvo debido al orgullo del pueblo y la desaprobación divina. Se cree que, si efectivamente existió, la Torre de Babel estaba situada en la capital de Babilonia, llamada Babel, y su forma distintiva era la de un zigurat, que consistía en una estructura piramidal con terrazas superpuestas. Nabucodonosor II, a su vez, es ampliamente reconocido como uno de los más grandes emperadores de Babilonia. Su reinado, que duró entre los años 604 a.C. y 562 a.C., estuvo marcado por notables conquistas, incluida la captura de la región que hoy es Jerusalén, así como importantes victorias sobre los egipcios y los fenicios. Además, dirigió proyectos impresionantes como la construcción de canales, acueductos y embalses en todo el territorio de su vasto imperio. Este descubrimiento único y su posible vínculo con la Torre de Babel están generando entusiasmo en la comunidad académica y arqueológica, ya que podría arrojar nueva luz sobre uno de los episodios más enigmáticos de la historia de la humanidad. A medida que continúan los estudios y análisis, la esperanza es que estos hallazgos arqueológicos contribuyan a una comprensión más profunda de las civilizaciones antiguas y su relación con los relatos bíblicos. En busca de la verdad sobre la Torre de Babel, nos adentramos en una narrativa que trasciende siglos, cruzando culturas y creencias. Este mito, presente en el libro del Génesis de la Santa Biblia,
ofrece una perspectiva intrigante sobre el origen de las diferentes lenguas y la complejidad de la comunicación humana. A lo largo de nuestro viaje, exploramos el registro arqueológico de la antigua Mesopotamia, donde los sigurats, como Etemenank, se hacen eco de la construcción de la mítica torre. Sin embargo, un reciente hallazgo arqueológico representado por una piedra con una figura humana e inscripciones que mencionan el Sigurat y el Templo de Babilonia, añade una dimensión fascinante a esta búsqueda de la verdad. El profesor Andrew George y otros académicos están realizando análisis minuciosos para desentrañar los misterios de la piedra y su posible conexión con la Torre de Babel, lo que sugiere la existencia real de esta estructura que desafía al cielo. Mientras la ciencia y la arqueología continúan revelando secretos enterrados en el pasado, la Torre de Babel sigue siendo una pieza intrigante del rompecabezas que es nuestra historia. Nos recuerda la curiosidad y la determinación humanas, así como las complejidades de las narrativas religiosas e históricas que han dado forma a nuestra comprensión del mundo. Independientemente de que sea mito o realidad, la Torre de Babel continúa desafiándonos a explorar los límites del conocimiento y desentrañar los misterios de nuestra propia trayectoria en la Tierra. La historia de la Torre de Babel continúa intrigándonos, mezclando fe, arqueología y cultura antigua. ¿Fue un desafío humano a lo divino o simplemente un mito para explicar la diversidad de lenguas? La evidencia apunta a conexiones sorprendentes entre relatos bíblicos y descubrimientos arqueológicos. ¿Y tú qué piensas? Deja tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal María, la Madre del Hijo de Dios, para más misterios y verdades sobre la Biblia. Activa la campana para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Hasta la próxima revelación. Que Dios nos bendiga.